Hacer una oración, estudio teológico y bíblico que estamos tratando justamente el tema de la soteriología. Amén, hermano querido. Hermano Wilber, ¿será posible que haga una oración, por favor? Perdón, ahora sí, ¿no, hermano? Ahora sí. ¿Me escucha, hermano? Perdón. Sí, mi hermano querido, le estamos escuchando perfectamente bien. Sí, mi hermano, le escuchamos. Amén, perdón. Amado Dios nuestro Padre, una vez más, Señor, en este día, nos acercamos delante suyo, siempre, Señor, para dar gracias por este nuevo día, y también, Señor, ahora, a través de este estudio que nuestro hermano César va a dirigir, usted se glorifique, Señor, abriendo nuestro entendimiento, más que todo, Padre, para estas personas que usted está preparando a través de su Espíritu, para que ellos también, Señor, lleguen a ser parte de ese su cuerpo que es la Iglesia. Señor, dé siempre la ayuda de su Santo Espíritu a nuestro hermano César, para que en dependencia de usted, todos nosotros los que estamos presentes en este grupo, podamos salir edificados y siempre, Señor, aprendiendo cada día más y más de usted y seguir compartiendo, Señor, esas buenas nuevas. En ese glorioso nombre de su Hijo Jesucristo, gracias le damos, Padre. Amén. Amén, amén. Bueno, mis hermanos queridos, les recuerdo, cada vez que ustedes quieran hablar, abran su micrófono, hacen la pregunta y después lo vuelven a cerrar para que no exista interferencia. Recuerden que esto no es como el TikTok, nada. Si yo no de acá no puedo yo cerrar el micrófono, así que colaboremos nosotros. Hermano César. Aló, hola, ¿me escuchan? Amén. Hola. Hola, hola. Hágame, por favor, dígame a alguien si me está escuchando, pues no sé si me están escuchando o no. Sí, se le escucha. Ahí está, ahí está. No, estaba diciendo que cada vez que hablemos, bueno, si queremos hacer una pregunta o algo, abramos micrófono y luego no nos olvidemos de cerrar, así no hay interferencia con los micrófonos. Porque, bueno, ustedes saben bien que yo de acá, por ejemplo, no puedo estar cerrando el micrófono, no es como TikTok acá. Y cuando ustedes quieran hacer una pregunta, abren el micrófono, hacen una pregunta y vuelven a cerrar, ¿sí? Bien, yo voy a vamos a empezar con un breve repaso como siempre, pero esta vez yo quisiera, a modo también de entrenamiento, a modo de repaso, a ver que me colaboren ustedes qué es lo que se acuerdan que estábamos viendo la semana pasada. Yo para tirar un dato, ustedes ya tienen la nota, ¿no? Tienen lo escrito ahí, por supuesto, pero recuerden que estamos viendo nosotros soteriología, la doctrina de la salvación, y estamos viendo todo lo que es el aspecto en cuanto a lo que es la santificación, ¿sí? Ya hemos visto nosotros lo que significa ser santo y todo este tema, hemos avanzado bastante, estamos tocando ahora, hemos visto también lo que es la santificación posicional, la santificación progresiva, la santificación final, y ahora estamos nosotros analizando dentro de todo esto también lo que es la santificación, o sea, el papel que desempeña el Dios Trino en la santificación. Por ejemplo, habíamos visto ya el primer punto que era Dios, el Padre Santo, limpia y santifica a sus hijos por medio de la palabra. ¿Se acuerdan de eso? A ver, ¿quién me recuerda cómo era que Dios santifica y limpia por medio de la palabra? Y ahí están escritos en sus anotaciones, ustedes tienen todo, ¿eh? A ver, mis hermanos queridos, anímense, que no se preocupen en errar porque estamos todos aprendiendo. Sí, sí, mi hermana. Dice que en San Juan 15:5 Jesús no está hablando de los salvados y los perdidos, sino de la relación que existe entre el Dios que da la vida y sus hijos por medio de Cristo, y de estos hijos con su Padre Celestial, y del papel que cumplen los hijos en la gran obra de Dios.
son las ramas que producen fruto para Dios, y tenemos los textos bíblicos. Y después dice, si somos ramas fructíferas, Dios nos limpia para que produzcamos más frutos, pero si somos ramas infructíferas, Dios nos quitará del lugar del servicio y la posibilidad de servirle como instrumentos de sus planes maravillosos. Y están los textos bíblicos. Amén, hermana, muchas gracias. Bueno, mira, vamos a hacer entonces una aclaración de lo que la hermana estaba leyendo, que está perfecto. Juan 15, ¿sí? Acuérdense ustedes de este texto bíblico, ya lo tiene anotado. Después mi hermana Beatriz me le va a pasar al hermano Wilber todas las anotaciones que tenemos en PDF para que él vea cómo estamos nosotros estudiando también. Bueno, ¿qué decimos nosotros acá con Juan capítulo 15? Bueno, recuerden ustedes que hay veces, hay enseñanzas que dicen, por ejemplo, que aquí está hablando de quiénes, de los salvos y de los perdidos. O en otro caso dice, no, acá está hablando únicamente de los salvos y que van a ser quitados de la salvación. O sea, son teología o doctrina totalmente errada, ¿no? Pero, como bien leyó la hermana querida, acá está diciendo bien clarito que Juan 15 no está hablando, no habla a los salvados o a los perdidos. En realidad lo que está haciendo Juan 15 está hablando de la relación que existe entre Dios, que da la vida a sus hijos por medio de Cristo, y de estos hijos con su Padre Celestial. Entonces, ¿qué quiere decir cuando él habla que quitará los pámpanos y qué sé yo, todas estas cosas? Bueno, está hablando justamente de esa santificación que Dios hace en cada uno de sus hijos, pero no está hablando de que lo quitará de la salvación o del árbol de la vida, etcétera, etcétera. Eso hay que hacer hincapié para que nosotros tengamos en cuenta cómo es que Dios, el Padre Santo, está santificando, ¿sí? Voy a leer un poquito los textos bíblicos para que nosotros tengamos una idea de Juan capítulo 15. Recuerden que este es un repaso para que nos demos cuenta qué es lo que hace mención, ¿no? Por ejemplo, dice así: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Y acá habla: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Presta atención ustedes que acá no dice frutos, no está con la S, ¿no? Otra enseñanza que está también, por supuesto, mal, es cuando dicen, no, bueno, acá lo que pasa es que vos tenés que hacer muchas obras, tenés que tener mucha colaboración en la iglesia, tenés que tener más alma a los pies de Cristo. No, tampoco habla de eso. Acá habla del fruto, ¿se acuerdan? Del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, estos son hijos de Dios. Ya vosotros, ahí está, ¿ves? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahí está. ¿Cómo está limpio? Recuerden también que la palabra limpio es un sinónimo bíblico de santidad o santificación. Por lo tanto, este versículo, del versículo 3, podríamos decir que Jesús está diciendo, ya vosotros estáis santificados. ¿Cómo han sido santificados? Por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como pámpano y se seca, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que quisiereis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Bueno, hasta ahí vamos a dejar esa lectura bíblica, ¿sí? Comentario que voy a hacer acá. Recuerden que es un repaso nada más lo que estamos haciendo rápidamente. Los videos ya los voy a volver a subir para que ustedes lo estén chequeando. Repaso.
En Juan capítulo 15, Jesús no está hablando de los salvados y los perdidos, sino de la relación que existe entre el Dios que da la vida a sus hijos por medio de Cristo y de estos hijos con su Padre Celestial, y del papel que cumplen los hijos en la gran obra de Dios. Son las ramas que producen fruto para Dios, el fruto del Espíritu Santo, lo que leemos nosotros en Gálatas capítulo 5, 22 al 23. Ya lo que decíamos también nosotros es que, bueno, a veces no queremos ver reflejado en ese Gálatas 5, 22 al 23 y decimos, pero yo no tengo todos estos frutos. O capaz que decimos, no tengo ningún fruto del Espíritu Santo. Bueno, pero recordemos que esto es parte de lo que es la santificación progresiva. Esa santificación continua que usted tiene que estar todos los días procurando tener esa santificación. Que también recordemos, lógicamente, no es la santificación o la santidad posicional, que esa usted la adquiere instantáneamente en el momento en que recibe a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Esta santificación progresiva justamente es la que a usted le va a ayudar a producir ese fruto del Espíritu Santo. Algunos de nosotros pueden tener quizás los 9, otros quizás 3, otros están en el proceso, pero todos a su tiempo van a producir ese fruto del Espíritu Santo. ¿Qué más decíamos nosotros de todo esto? Bueno, hacíamos mención justamente Juan 15, 15, versículos 2 y 5 y 8, que dice así, ¿no? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Presta atención a esa palabra, ¿no? Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, o sea, lo santificará, para que lleve más fruto. Acá hacíamos mención nosotros justamente a aquellas personas que están en esa carrera de santificación progresiva, o sea, se están consagrando día a día, luchando con el pecado, estudiando la palabra de Dios, y muchos estamos sirviendo en la obra. Todo eso es lo que el Señor dice acá, que lo limpiará para que lleve más fruto. También hacían mención ustedes, bueno, pero yo no tengo oportunidad quizás de estar sirviendo, pero tú te estás limpiando, porque recordad lo que el versículo 3 dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, no solamente con estar sirviendo en la obra, usted está siendo santificada, está siendo limpiada, sino también cuando usted está estudiando la palabra de Dios. Y aparte hacíamos mención que no necesariamente tiene que tener usted un ministerio otorgado por una congregación. No solamente tiene usted la oportunidad de servir dentro de 4 paredes. Recuerde, hermano querido, que usted puede tranquilamente servir porque Dios es quien está avalando. ¿Cómo lo hace? Bueno, en su trabajo, en su colegio, en la universidad, con el vecino, con el familiar. Cuando usted está estudiando la palabra, se está santificando. Y eso, lógicamente, que en esta carrera, podríamos decir, progresiva, para parecernos más y más a Cristo, usted va a ir logrando tener el fruto del Espíritu Santo. Todos esos frutos que usted haya en Gálatas capítulo 5. El versículo 5 dice otra vez, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Acá también hacíamos notar nosotros que todo esto es producido incluso por Dios, ni siquiera por nosotros. La santificación progresiva tampoco es que es mérito nuestro. Sí, hay una colaboración entre Dios y el hombre. Pero también está la posibilidad de que el hombre no quiera santificarse progresivamente, o sea, consagrarse.
que solamente se haya conformado con la santificación posicional, o sea, con ser salvo. Pero después de ahí ha decidido quedarse quieto, ha decidido, sí, ir a la iglesia, es un hijo de Dios, por supuesto que sí, él ofrenda en la iglesia, colabora de tanto en tanto también, pero en su corazón no está el querer estudiar más la palabra de Dios, o sea, limpiarse más, santificarse más, o consagrar su vida en la obra ministerial. A esta persona, a este hermanito, lógicamente, que se le aplica el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué hace Dios? Lo quitará. Lo quitará. Y habíamos dicho también que en su soberana voluntad Dios puede quitarle, no la salvación, sino también le puede quitar el ministerio, o le puede quitar los galardones, premios, como hemos leído allá en 1 Corintios capítulo 3, y también puede quitarle la vida. Eso queda en la potestad y en la voluntad de Dios. Nosotros no somos quienes para estar juzgando si puede hacer eso o no. Pero él también dice, todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Claro, porque si él ve a una hermana, a un hermano que se está consagrando, que quiere servir, lógicamente, mira vos, acá tengo yo un instrumento que quiere servirme, lo voy a limpiar, lo voy a santificar más, le voy a cortar esos pámpanos, le voy a dejar que él realmente crezca y florezca más, porque está haciendo la voluntad de Dios. ¿Se entiende más o menos cómo es lo que estamos diciendo acá? Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así, ¿qué cosa? Mis discípulos. Ahí está. Te limpia, ¿para qué? Y te santifica con las palabras. Y Él mismo te hace permanecer en Él. ¿Por qué? Para que seas su discípulo. La palabra es clara en cuanto a todo esto. Por eso, hermanos queridos, podemos ver lamentablemente dentro de la congregación muchos hermanitos que solamente están sentados y hacen más de 10, 15, 20 años y están sentados. Bueno, Dios en su misericordia, por supuesto, lo deja todavía quieto ahí, pero lamentablemente no están sirviendo ni siendo útil en la obra de Dios. A esa personita Dios no le va a limpiar. ¿Para qué le va a limpiar? ¿Para qué le va a dar más conocimiento si no quiere servir? Dios va a dar sabiduría, Dios va a dar conocimiento y va a limpiar a aquel que realmente quiera servirle de corazón y se consagre. Ahí voy a dejar este repaso. Yo quiero ver comentarios breves o preguntas en cuanto a lo que hemos visto del repaso, ¿no? Que ahora vamos a ver nosotros el segundo punto de lo que es la Trinidad en la santificación. Y vamos a ver a Dios, el Hijo Santo, santifica a su esposa. Abran su micrófono mi hermana Beatriz, mi hermana Judimar, Sinaí, Noemí, mi hermano Wilber. Si hay pregunta, comentario, os escucho. Ya en la clase anterior, ya me quedó claro todo, así que bueno, no tengo nada para comentar. Amén, hermana querida, muchas gracias, muchas gracias. Oh, ay, la hermana Beatriz, la hermana Noemí. Ella por estar el micrófono apagó seguramente, ¿cómo se llama? A ver, vamos a ver si la puedo hacer conectar de vuelta ahí. Hermano no llamó a Carolina. Sí, llamé. No, no se preocupe, hermanita, que no se preocupe, ya está de vuelta. No, lo que pasa es que ella no iba a poder, hoy sí la llamé. Ajá. Perfecto. Bien, ¿algún comentario, algo más, mis hermanos queridos, que quieran decir? Si no, continuamos con esta lección, con el segundo punto, ¿sí? Para mí todo está bien. Amén, amén, amén. Ok. Hermano Noemí, ¿quiere decir algo? Sí, si no... entonces, apaga tu... Eso, gracias, mi hermanita querida. Bien, escriban entonces su cuadernito. Este vendría a ser el punto número 2 de este tema, ¿sí? Y escriba ahí Dios,
el Hijo Santo, el Hijo Santo, santifica a su esposa. Voy a repetir, Dios, el Hijo Santo, santifica a su esposa. Punto A, abajo escriban punto A, abran paréntesis, me avisan si es que estoy yendo rápido, me avisan nomás por favor, ¿sí? Punto A, Hebreos, capítulo 2, Hebreos capítulo 2, versículo 10 al 11. Cierren paréntesis, Hebreos capítulo 2, versículo 10 al 11. Abran paréntesis de nuevo y escriban Efesios 5, 26 al 27. Y yo voy a pedir la colaboración de la hermana, en este caso Beatriz, como siempre, que me ayuda un montón, con Hebreos 2, 10 al 11. Y si a ver, mi hermana Judimar me va a leer Efesios 5, 26 al 27. ¿Qué dice mi hermana que en Hebreo 2, 10 al 11? Amén. Dice, porque le convenía a Dios, por causa de quien y por medio de quien todas las cosas existen, perfeccionar al autor de la salvación de ellos por medio de los padecimientos para conducir a muchos hijos a la gloria. Pues tanto el que santifica como los que son santificados, todos provienen de uno. Por esta razón, Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Amén. Qué hermoso texto bíblico, ¿no? Voy a leer de nuevo la lectura porque la hermana tiene una versión que nos hace entender más claro todavía los pasajes bíblicos. Pero yo tengo esta, la SBT, que dice así, ¿no? Si alguno de acá tiene otra versión de Biblia y la quiere leer, que abra nomás el micrófono, porque eso nos ayuda a nosotros a ampliar más todavía el panorama y el entendimiento de las Sagradas Escrituras, ¿no? Dice así, ¿no? Miren, porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten. ¿De quién está hablando? Lógicamente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más dice esto? Habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionará por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y en eso está hablando justamente de cómo Él tuvo que ser sacrificado en la cruz del Calvario, ¿no? Derramado hasta la última gota de sangre. De eso es lo que está hablando acá. Y el versículo 11 dice, porque el que santifica, ahí está, recuerden que también podemos usar la palabra, porque el que limpia, recuerden ustedes eso, porque el que santifica, y lo que son santificados, ahí está, porque el que limpia y lo que son limpiados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos, ¿qué cosa? Hermanos. Eso es el trabajo, eso es Dios Hijo santificando, en este caso a la esposa. ¿Quién es la esposa? La iglesia. La iglesia. Mi hermana Judimar, ¿tiene usted ahí Efesios capítulo 5 y el versículo 26 y 27? Amén. Buenas noches, hermanos. Dios me les bendiga a todos. Amén. Dice Efesios 5:26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén, muchas gracias por esa lectura, qué tremendo. Hermana Beatriz, ¿usted tiene la otra versión? ¿La puede leer? Así queda un poquito más claro, si es tan amable.
Sí, dice 26. A fin de santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. Amén. ¿Se dan cuenta ustedes, hermanos queridos, que nosotros no hacemos absolutamente nada? ¿Se dan cuenta que Él dice que Él mismo va a presentar a esta iglesia sin mancha? Pura, sin mancha. ¿Qué podemos hacer nosotros? Absolutamente nada, porque todo lo hace Él. Sí, hay una colaboración, como he dicho hace un momento, que el hombre tiene que estar procurando esa santificación progresiva, pero el que hace la obra es Dios y la gloria siempre es para Él. Dice bien clarito, ¿no? Este versículo entonces que estaba leyendo en su momento, presta atención, para santificarla, para limpiarla, purificándola, ¿en qué? Ahí está, ¿ve? En el lavamiento del agua por la palabra. Esto es lo mismo que habíamos leído nosotros allá en Juan capítulo 15 y el versículo 3, ¿se acuerdan? Que su palabra es la que nos santifica, ¿no? O sea, santificados por la palabra de la verdad. Acá dice para santificarla, purificándola en el lavamiento del agua por la palabra. 27. Para presentársela gloriosa a sí mismo. Ahí está, ¿eh? Nada podemos hacer nosotros. Él mismo la prepara a la esposa, la viste de gala, vamos a alegorizar de esa forma, la limpia, la purifica. ¿Cómo la purifica? En el lavamiento de su palabra. Por eso es que es tan importante, hermanos queridos, el estudio de la palabra. No se puede concebir un cristiano que no lea Biblia, que no esté estudiándola. Ya, como dije aquella vez, no nos tenemos que conformar solamente con leer. Usted ahora ya tiene que escudriñarla, tiene que estudiarla, tiene que aprender ahora usted lo que son los términos teológicos, doctrinales. Si somos cristianos de muchos años, 10, 15, 20 años, ya no podemos seguir nosotros con leche o con lo básico. Ahora tenemos que procurar seguir creciendo y seguir creciendo. El lenguaje de nosotros ya tiene que tener un nivel espiritual, escritural, ya de gran envergadura. Por supuesto que algunos van ahí un poquito más rápido, otros un poquito más lento, pero en definitiva todos estamos en ese proceso, ¿no? Y eso es la santificación progresiva. El que no quiera hacer esto, bueno, se queda voluntariamente, se está quedando voluntariamente. No es que no tiene la posibilidad o como algunos quieren decir, lo que pasa es que mi cabecita no da para tanto. No, sí da. Dios dijo que sí. ¿Qué más dice esto? Bien, 27. Para presentársela gloriosa a sí mismo, como una iglesia que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Pregunta, ¿eso podemos lograr nosotros? ¿Nosotros podemos presentarnos ante Él sin mancha y sin arruga? Lógicamente que no. ¿Quién de nosotros, como siempre pregunto, quién de los que estamos aquí hoy no se ha manchado en este día? ¿Quién de nosotros hoy, ya sea con un pensamiento o una mala palabra, no ha caído en pecado? A ver, ¿quién fue ese santo? Ninguno, hermanos queridos. Pero si no fuese porque Cristo a nosotros nos santificó, con esa santidad posicional, lamentablemente no podríamos presentarnos. Nosotros no podemos, pero Él sí puede presentarnos. Aunque nosotros estemos con defecto, pero cuando Dios ve a la esposa, o sea, a la iglesia, siendo presentada por Cristo, Él no ve a César, no ve a los seres, a los humanos rescatados por la sangre de Cristo. Él ve a Cristo, ve que hemos sido limpiados, santificados y purificados. ¿Por qué? Por la palabra. Amén, hermanos queridos. Entonces, a ver dónde quedé. Ahí está. Mancha ni a ver, voy a leer de vuelta. Para presentársela gloriosa a sí mismo, una iglesia que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mácula. Para que no exista, o para que nadie le esté a usted queriendo engañar, algunos le decir, ¿ves?
acá habla de que usted se tiene que esforzar. Usted tiene que presentarse así delante de Dios, sin mancha, sin mácula. No, porque hemos leído un poquito más arriba que dice bien clarito él, ¿no? A ver, el 27, para presentársela glorioso a sí mismo. A sí mismo, eso quiere decir que él solamente puede hacer este trabajo. Nosotros hagamos el nuestro, pero tenemos que saber que no vamos a lograr nosotros por nuestra propia fuerza hacer todo eso, si no fuese por la gracia y la santificación que hizo Cristo a su esposa. Espero que haya quedado clarito. Si hay consulta acá, me frenan, me dicen, hermano, me explica esto y hablamos un poquito sobre ese tema. Si no, continuamos, hermanito querido. Ok, bien, escriba entonces ahí abajito, escriba abajito, ¿no? Escriba abajito lo siguiente. El hijo, recuerde que la palabra hijo cuando se refiere a Jesucristo tiene que ir la H con mayúscula, ¿no? Eso es para que podamos hacer la diferencia nosotros. El hijo santifica y capacita a su esposa espiritual. Ahí está. El hijo santifica y capacita a su esposa espiritual. No hay mérito, hermanos queridos, no hay mérito. No puedo decir yo, bueno, yo me estoy santificando porque estoy estudiando, porque estoy escribiendo la obra, porque no estoy pecando. No, no hay mérito, todo proviene de Él, todo. Abajo, mi hermano querido, escriba el punto B, el punto B. Punto B. Y abra paréntesis. Abra paréntesis y escriba Hebreos 10 y versículo 10. Hebreo 10 y versículo 10. Cierre paréntesis. Cierre paréntesis. Abra paréntesis. Y escriba Primera de Juan 1:7. Y cierre paréntesis. Primera de Juan 1:7. Mi hermana Beatriz va a leer. Hermana Beatriz, usted busque en la otra versión. Yo voy a hacer leer a otro hermanito y después usted nos va a aclarar en la versión que tiene, tanto Hebreo 10 como Primera de Juan 1:7. Hermana Noemí, ¿podés por favor buscar Hebreos 10:10? Y mi hermano Wilber, si es tan malo, Primera de Juan 1:7, por favor. Y después hermana Beatriz lo va a leer en su versión. Hermana Noemí y... Porque Hebreo 10:10, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Amén. Muy linda la lectura, mi hermanita querida, que está bueno, pero yo le dije 10:10. Por eso, Hebreo 10, ¿no me dijiste? 10:10, o sea, capítulo 10, versículo 10. Perdón. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Amén, mi hermana. Ahí está, ahora sí mutee su micrófono, mi hermana querida. Escuchen, hermano, que tremendo. Por cuya voluntad, ¿qué cosa? Somos santificados, somos limpiados, purificados, mediante la ofrenda del cuerpo, ¿de quién? De Jesucristo. Ahí vemos nosotros esta doctrina de Dios, el Hijo Santo, santificando a su esposa. Qué hermoso. Por cuya voluntad somos santificados
mediante, ¿qué cosa? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. No existe la posibilidad de que se estén santificando a cada rato. No. La iglesia es santificada una vez y para siempre. Mi hermano Wilber, usted tiene por favor ahí primera de Juan capítulo 1 versículo 7. ¿Sí tan amable? Amén. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén, mi hermano, creo, muchas gracias, ¿no? Observen, acá no aparece la palabra santificación o santificar, pero aparece la palabra limpia. Recuerden ustedes que es sinónimo en la Biblia. Si decimos, pero si andamos en la luz, pero si andamos en la luz, como Él está en luz, ¿qué cosa? Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Acá hay un paréntesis pequeño para los nuevos que están acá. Recuerden que la sangre de Cristo solamente limpia. No se la debe usar como un amuleto y decir, me cubro con la sangre de Cristo, porque eso es una blasfemia. Así que, hermano querido, acá vemos la palabra nos limpia de todo pecado, quiere decir que nos santifica de todo pecado. Por eso es que Él nos puede presentar, así mismo se presenta a la esposa, limpia y purificada. Mi hermana Beatriz, léalo por favor en las dos versiones, si la tiene si es tan amable. Sí, hermano Emilio, creo la misma versión, porque yo estaba leyendo en la Reina Valera 2015 y está exactamente igual. Entonces me pasé a la Reina Valera contemporánea y dice, por esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Ahora me voy a 1 Juan 1:7. Ahora sí, 1:7. Dice, pero si vivimos en la luz, así como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén, amén, mi hermana, que es muy linda esa lectura bíblica. Bien, entonces, a ver dónde hemos quedado acá. Escriba abajito lo siguiente. La base de la limpieza, así escriba, la base de la limpieza, la base de la limpieza, la base de la limpieza que el Hijo hace, la base de la limpieza que el Hijo hace es la ofrenda de sí mismo. La base de la limpieza que el Hijo hace es la ofrenda de sí mismo en la cruz. Punto seguido. De sí mismo en la cruz, punto seguido. Sin su muerte no habría santificación. ¿Qué tal? Sin su muerte no habría santificación. Escriba abajito un poquito más. Cristo no solo murió, Cristo no solo murió por nuestros pecados. Cristo no solo murió por nuestros pecados, sino por los pecados presentes y por los pecados que aún no hemos cometido. Díganme si esto no es amor. Porque esto es cuestión de razonar un poco, ¿no? ¿Cómo podemos creer nosotros que Cristo solamente murió por los pecados pasados y no a veces por los presentes?
O a veces queremos que murió por pecado pasado y lo presente, pero no por lo que aún no hemos cumplido. Si eso realmente tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, lógicamente que vamos a ver a un Dios que no es perfecto, como dijo el Papa Francisco, ¿no? Un Cristo fracasado. Así lo llamó, ¿se acuerdan? Fue tremendo eso. ¿Por qué? Porque si Cristo no fue Dios y no limpió todos los pecados, o todo el pecado, mejor dicho, ¿sí? Pasado, presente y futuro, entonces no está completa esta santificación. ¿Se acuerdan todos los atributos que estábamos viendo también en cuanto a lo que fue la sustitución, la redención, la justificación, la propiciación y todo lo que hemos estado viendo, y bueno, y ahora la santificación? Hermano querido, si hubiera sido así, nada de eso entonces hubiese tenido sentido, ya que Él solamente murió por los pecados pasados y presentes, pero por los pecados que aún usted ni yo no hemos cometido, no murió. Y que esos pecados nos toca a nosotros santificarnos y limpiarnos. Eso es imposible. ¿Quién de nosotros puede hacer algo así? Por eso es que hablamos nosotros de una seguridad de la salvación. No de ser salvos siempre, los salvos siempre salvos. No. Eso es una herejía, ya lo hemos estudiado muchas veces, no hace falta volver a hablar de eso. Entonces, Cristo no solo murió por nuestros pecados pasados, sino por los pecados presentes y por los pecados que aún no hemos cometido. Ahora, ¿eso es un permiso para pecar? No, porque el verdadero Hijo de Dios no está con ese pronto ánimo de pecar. Aunque muchas veces puede caer eventualmente en pecado, pero no es la práctica habitual del verdadero Hijo de Dios. Por lo tanto, hermanos queridos, tenemos que tener la plena confianza y la certeza que por causa de esos pecados que aún no hemos cometido, Cristo también lo pagó en la cruz, Él murió por esos pecados. Y por eso es que usted puede ser presentado a sí mismo, santificado, limpiado, purificado, porque Él mismo hizo la obra, no nosotros. Ninguno de nosotros puede decir yo no voy a pecar más porque lamentablemente vamos a pecar. O decir yo voy a contribuir con mi perseverancia, voy a contribuir con sostenerme, no sé, con mi esfuerzo, con diezmar, con lo que fuese, para no perder la salvación. No, eso es imposible, hermano querido. Bien, hasta acá el segundo punto y vamos a ir con el tercer punto, así vamos terminando con todo esto. Pregunta hasta acá, mi hermano querido, pregunta, duda hasta acá, abran su micrófono, los escucho. De mi parte, nada. Ok, perfecto. Bien, escriba abajo entonces punto número 3. Y con este vamos a ir terminando por hoy. Punto número 3. Acá vemos ahora la tercera persona de la Trinidad, también justamente haciendo la obra de la santificación. Ya hemos visto a Dios Padre, hemos visto a Dios Hijo, ahora vamos a ver a Dios el Espíritu Santo. Bien, escriba ahí, Dios, el Espíritu Santo, así, Dios, el Espíritu Santo, Dios, el Espíritu Santo, tiene una parte activa. Dios, el Espíritu Santo, tiene una parte activa en nuestra santificación. Dios, el Espíritu Santo, tiene una parte activa en nuestra santificación. Abajito, ponga punto A, abra paréntesis. Hermano, perdone, Sí. no nos dio texto bíblico como lo hizo en los puntos anteriores.
¿Cómo, mi hermana? Disculpa, no te escuché, ¿cómo me decís? Los puntos anteriores, en el punto 1, lo primero que hacía era poner el texto bíblico. Claro, no, claro, sí, no, bueno, son diferentes métodos nada más de enseñanza. Yo acá en el bosquejo lo tengo así, ¿entendés? Así que, pero gracias, mi hermana querida. Ahora sí, punto A, y cierra paréntesis, Romanos 8:13. Hermana Beatriz, yo me acuerdo que vos tenías la Dios habla hoy, ¿te acordás? Si la tenía ahí, después me lee eso, por favor, en la versión. Yo voy a hacer que la hermanita Sinaí, si me puede leer, por favor, Romanos 13, perdón, Romanos 8:13, y después vos vas a leer, hermana Beatriz, en la versión de la Dios habla hoy. Romanos 8:13. Ahí cierre paréntesis. Mi hermana Sinaí, tenés tu Biblia a mano, por favor, y léelo. Sí. Ay, lo leo. Amén, mi hermanita querida, lea. Dice Romanos 8:13, dice sí, porque si conforme a la carne moriréis, pero si por el Espíritu dais muerte a las obras de la carne, viviréis. Amén. Muchas gracias, mi hermana querida. Cierre su micrófono, así podemos seguir estudiando tranquilamente. Perfecto, muchas gracias. Miren cómo dice acá, ¿no? Clarísimo el mensaje. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Miren, hermano querido, acá ustedes recuerden lo que hemos leído nosotros y cuando leíamos que Él quitará a alguno del ministerio, quitará también de este mundo, lo puede hacer. Hemos leído 1 Corintios 3, ¿recuerdan? Acá esto también hay que tomarlo de esta manera, porque Él dice, si usted, teniendo la oportunidad que Dios le da de santificarse, de esa santificación progresiva, y usted decide vivir en la carne, como hijo de Dios, siendo hijo de Dios, ¿qué va a hacer? Bueno, tranquilamente Él dice, moriréis. Moriréis. Pero también dice, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hay que entenderlo tanto la forma espiritual como la parte física. Como dice mi hermana querida ahí en su versión. Hermano César, Sí. por ejemplo, yo tengo una Biblia que es nueva versión internacional. Después la puedo leer. Amén, perfecto, no hay problema. Adelante, hermana Beatriz. Sí, dice, si ustedes viven conforme a tales inclinaciones, morirán, pero si las hacen morir por medio del Espíritu, vivirán. ¿Se dan cuenta? Mire cómo ahí se abre un poquito más el panorama, ¿no? Si ustedes, viven en la carne según sus inclinaciones, morirán. ¿A quién se lo está diciendo? A creyente, hermano querido. Esa es la consecuencia muchas veces de cuando Dios justamente hace algo así, ¿no? A ver, mi hermana Judima, la versión que tenés. Ok, dice así 8:13, dice, ya va. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Amén, ¿no? Apaguen su micrófono, mis hermanas queridas, por favor. Se dan cuenta qué clara que son las escrituras y miren cuando comenzamos a ver en otras versiones, ¿no? Yo voy a leer ahora acá en esta que es la gaviota, una paráfrasis bien viejita, ¿viste? Déjame que llegue porque apenas están las hojitas, pobrecita. Dice así Romanos 8 y el versículo 13. Si lo siguen haciendo, están perdidos y perecerán. Pero si mediante el poder del Espíritu Santo destruyen la vieja naturaleza y sus obras, vivirán. ¿Cabe alguna duda que acá la Biblia está hablando justamente de ser cortado de este mundo? ¿Se dan cuenta? Bien, escriban al costadito.
El Espíritu Santo, recuerden que la palabra espíritu y santo con mayúscula la E y con mayúscula la S, ¿no? El Espíritu Santo, el Espíritu Santo coopera con nosotros. El Espíritu Santo coopera con nosotros para hacer morir las obras de la carne. El Espíritu Santo coopera con nosotros para hacer morir las obras de la carne. Punto final ahí y escriba abajo el punto B. Punto B. Punto B. Y ahora paréntesis ahí. Y abra paréntesis y escriba, ¿dónde me quedé? Sí, 5, Gálatas 5, ahí está, Gálatas 5, 16. Gálatas 5, 16. A ver. Ajá. Bien, algún voluntario que quiera leer la Biblia, a ver, voluntario o voluntaria, menos la hermana Beatriz y Judy Mar, que tienen dos versiones diferentes que la van a leer después, pero de los hermanitos que están, Sinaí, Noemí, hermano Wilber, a ver, un voluntario para leer ese versículo, por favor. 5:16. Amén. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén, mi hermano, creo, muchas gracias, muchas gracias. Bien clarito, ¿no? Digo pues, andad, ¿en dónde? En el Espíritu, y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Mi hermana Beatriz, ¿cómo dice su versión? Dice, por eso les digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer los malos deseos de su condición humana. Perfecto, no busquen satisfacer, no es la concupiscencia, los malos deseos humanos, creo que decía, pero está muy claro, muy bueno. Hermana Judima, su versión, ¿cómo dice? Dice así, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Ahí está, no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa, eso es la concupiscencia, excelente. Ahora la voy a leer yo en esta otra versión. Presta atención, ¿no? Les aconsejo que obedezcan solo a la voz del Espíritu Santo. Él les dirá a dónde ir y qué hacer. Procuren no obedecer los impulsos de nuestra naturaleza pecadora. Recuerden que en este sentido estamos hablando de que oír la voz del Espíritu Santo es a través del estudio de la palabra o por supuesto de los maestros bíblicos, ¿no? En la fe. Ok. Sí. Hermano, perdone, ¿qué versión tiene usted? ¿La que leyó ahora? Lo que pasa es que esta no la van a encontrar por ninguna parte. Esta es una que se llama la Biblia al día. La voy a mostrar para que quede ahí en Facebook. Miren de viejita que está. Está viejita, arruinada. La encontré así. Hace años la encontré así. No sé, yo la busqué por otra parte para tratar de imprimirla. No la encontré más esta paráfrasis. Así se llama. Como dije yo, a ver. La Biblia al día. Nuevo Testamento. Paráfrasis. Antes de algunos le decían la gaviota. Bien. Escriban abajito, hermanos queridos, o al costadito si quieren. Cuando andamos en el Espíritu, entre paréntesis escriba llenos de Él, coma,
controlados por Él. Eso es la santificación progresiva. Y ahí está operando u obrando el Espíritu Santo en esta santificación en los creyentes. Llenos de Él, controlado por Él. Recuerden que la palabra llenos de Él no es como tener algo fantástico y mágico dentro, no. Usted cuanto más y más lee la Biblia como estamos viendo, usted más es santificado por la palabra de la verdad. Es sencillo de entender. Cierre paréntesis. Morimos. Haga paréntesis. Nos separamos. Cierre paréntesis. A las pasiones morimos, nos separamos. Cierre paréntesis. A las pasiones y deseos pecaminosos. A las pasiones y deseos pecaminosos. Y producimos el fruto. Ahí está, y producimos el fruto del Espíritu Santo. Esto que habla ya en Gálatas 5, ¿no? Ahí tiene usted los tips. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, por supuesto, a través de la palabra de Dios, la palabra de verdad, y ser controlado por Él. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Cuando usted esté lleno de la palabra de Dios, usted va a estar lleno del Espíritu Santo, y va a estar santificado, apartado. Bien, hasta ahí vamos a dejar este estudio. Yo quiero que hagan preguntas, dudas que tengan. Mientras tanto voy cerrando ya acá en Facebook.